Bienvenidos. Mi nombre es Jesús Rodrigo Martínez, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Tecnológica de El Salvador. El tema que nos ocupa en esta ocasión es la historia del derecho laboral y su evolución en El Salvador. ¿Cómo surgieron los derechos laborales que hoy consideramos normales? En la antigüedad, el trabajo estaba dominado por la esclavitud y la servidumbre. En civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma, los esclavos realizaban todo el trabajo sin derechos ni protección como una forma de dominación sobre los pueblos conquistados. Más adelante, en la Edad Media, el sistema de producción feudal estableció jerarquía entre siervos que trabajarán la tierra y los señores feudales a cambio de simplemente refugio y protección. Aunque ya no eran esclavos, tampoco eran hombres libres. La revolución industrial fue un punto de quiebre entre los siglos XVIII y XIX. La producción en masa trajo consigo la aparición de fábricas, máquinas y nuevas oportunidades, pero también explotación laboral, jornadas de 14 a 16 horas, condiciones inhumanas y trabajo infantil eran comunes. El nacimiento del derecho laboral como tal puede registrarse en el siglo XX, gracias a la presión de los trabajadores y el fortalecimiento de los sindicatos. Los gobiernos empezaron a legislar sobre los derechos laborales. Se establecieron jornadas de 8 horas, un salario mínimo, el derecho a la huelga y la seguridad social. El derecho laboral en El Salvador. El Salvador se vio beneficiado de este proceso de transformación y evolución del derecho. En nuestro país podemos decir que la evolución acompañó cada una de estas tendencias y modificó constituciones, leyes secundarias que han ido reconociendo los derechos de los trabajadores, consolidándolas dentro del Código de Trabajo y creando instituciones para su protección. El derecho laboral salvadoreño tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando la economía del país estaba aún basada en la agricultura, cultivos importantes como el añil y el café. Durante este periodo, los trabajadores, principalmente campesinos e indígenas, eran explotados sin derechos ni protección legal. A finales del siglo XIX se promulgaron las leyes de los jornaleros, que evolucionaron entre 1870 y 1880. En resumen, obligaban a los campesinos a trabajar en las fincas, consolidando la explotación laboral, permitiendo la emisión de moneda propia de cada una de las fincas y obligando a los trabajadores a consumir solamente en beneficio de los patronos. A pesar de estas condiciones de pobreza, en 1914 se crea el primer Código de Trabajo, aunque su aplicación es limitada en ese momento. En 1920 surgieron las primeras huelgas sindicales, pero fueron reprimidas. Especialmente podemos recordar la huelga reprimida por el general Maximiliano Hernández Martínez, conocida como Insurrección Campesina de 1932, que terminó lamentablemente con la masacre de más de 30.000 campesinos. Un avance importante en la legislación salvadoreña ocurrió con la Constitución de 1950, que reconoce por primera vez
los derechos laborales como la jornada de 8 horas y el salario mínimo. Posteriormente, el Código de Trabajo de 1963 estableció regulaciones sobre contratos, prestaciones y seguridad laboral. Sin embargo, estos avances disminuyeron en la década del 70 y 80, producto de la guerra civil y represión estatal que limitó y disminuyó la representación y organización sindical. Tras los acuerdos de paz de 1992, se fortaleció el derecho sindical nuevamente y se mejoraron las condiciones laborales. Sin embargo, para facilitar el levantamiento de la economía entre los años 90 y 2000, se introdujeron ciertas normas que flexibilizaron los derechos laborales, introduciendo jornadas parciales y la reducción de ciertos beneficios. La pandemia del COVID-19 en el año 2020 transformó el mercado laboral con la implementación del teletrabajo y expuso la falta de protección para muchos trabajadores. Actualmente existe la intención del gobierno para homologar los derechos de los trabajadores en el área pública y el área privada. De esta forma concluyo.